Hola, ¿cómo les va? Este video corresponde a la clase 8 de la materia salud ambiental, en el cual vamos a enfocarnos en residuos sólidos urbanos y microplásticos. En primer lugar, nos parece importante diferenciar qué es un residuo y qué es la basura, ¿no? La basura es aquello que ya no tiene utilidad, que se descarta y que no es susceptible de formar parte de un circuito de recuperación, reutilización y o reciclaje, mientras que el residuo, si bien también es un objeto que no tiene utilidad, sí puede introducirse a un circuito de recuperación, reciclaje o reutilización. Por otro lado, la clasificación de los residuos, en principio, como lo vamos a ver en esta clase, puede realizarse según su origen, como vemos a la izquierda, o según su peligrosidad. En el caso del origen, vamos a tener en cuenta cuál es la fuente, cuál es la actividad que genera estos residuos, mientras que en el caso de la peligrosidad vamos a diferenciarlos entre no peligrosos, residuos peligrosos o especiales o patogénicos. Particularmente cuando hablamos de residuos sólidos urbanos, hablamos de los residuos que se generan en este tipo de fuentes, ¿sí? Es decir, aquellos que se generan en el ámbito domiciliario, institucional, que son derivados de la actividad de construcción y demolición y del barrido y limpieza de nuestros entornos. Bien, ¿qué tipo de residuos vamos a considerar sólidos urbanos? Bueno, restos de comida, papel, cartón, plásticos. También vamos a considerar a los de construcción y demolición, poda y jardinería, metales, maderas y otros. Bien, una definición importante es qué es la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Según la Ley de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Buenos Aires, es el conjunto de operaciones que tienen por objeto dar a los residuos el destino de tratamiento adecuado, pensando en la sustentabilidad, que sea técnica y económicamente factible y socialmente aceptable. Y hay varias etapas que conforman a esta gestión. Tenemos la generación, la disposición inicial, recolección, transporte, almacenamiento, la transferencia vía una planta de transferencia justamente y el tratamiento y o procesamiento para su recuperación eventualmente y la disposición final. En este esquema podemos observar cuáles son las etapas de una gestión integral de residuos, ¿sí? Pensando que hay una separación en origen, una recolección diferenciada, que existe este proceso de clasificación y a su vez también tenemos en cuenta el compostaje, ¿sí? Tenemos entonces también distintos actores sociales con distintas lógicas de acción, ¿sí? Esto quiere decir quiénes forman parte activamente de la gestión de los residuos y cuando hablamos de lógicas de acción nos referimos a qué los motiva. Puede ser la necesidad, puede ser la política, puede ser el conocimiento, ¿sí? Puede ser también la cultura. Pensando en la etapa de generación de residuos, esto es propio de la actividad humana, ¿sí? Digamos, en toda comunidad humana va a generar residuos, probablemente en distinta cantidad y distintos materiales, pero siempre va a haber un descarte de objetos y o de materiales. Los factores que influyen en la generación tienen que ver con el nivel socioeconómico de los generadores, pensando per cápita, también según el uso del suelo urbano, pensando en, digamos, si es un sector comercial, residencial, industrial, etcétera, la época del año y las conductas. Se estima que la generación de residuos es de 1 kilo por habitante por día. Este gráfico nos muestra cómo es esta generación per cápita a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿sí? Pueden ver cómo varía según las distintas regiones. Luego también tenemos la generación de residuos, pero distribuido a nivel mundial en términos de porcentaje, donde podemos observar que los países que generan una mayor cantidad de residuos son el sudeste asiático y el Pacífico, seguido por Europa y Asia Central, y luego el sudeste asiático, el sur, perdón, de Asia, ¿sí? Esto igual lo vamos a retomar en clase, así que tengámoslo presente. También tenemos que tener en cuenta que se proyecta que aumente la cantidad de residuos generada a nivel global. Esto lo podemos ver en este gráfico, ¿sí? Para 2050 entonces se espera que la generación total de residuos aumente a 3.400 millones de toneladas. Podemos observar también que esta, digamos, generación de residuos varía a nivel, si bien vimos que varía a nivel global, también otro aspecto importante, como habíamos dicho, el nivel socioeconómico, hace que varíe la generación de los residuos. Bueno, en este caso lo estamos observando en
los países de bajos ingresos, de mayores ingresos, ¿sí? Pensando en los países, como se le dice, desarrollados o en vías de desarrollo, ¿sí? Eso también es una variable interesante y acá se puede observar también lo proyectado versus lo actual y también teniendo en cuenta este tipo de clasificación de países. Luego, la etapa que podemos pensar es la separación en origen, ¿sí? Que es cuando separamos en distintas corrientes o fracciones a los residuos. En general se piensa en la fracción seca para reciclar y la fracción húmeda, bueno, que pueden ser los residuos mezclados o pueden incluirse también, puede separarse también a los que se pueden compostar, ¿sí? Este proceso de separar, digamos, en nuestras casas se considera separación en origen. También tenemos estrategias de minimización de los residuos que tienen que ver con reutilizar, reducir y con el compostaje, como les decía anteriormente. Otra etapa que podemos mencionar es la disposición inicial, que tiene que ver con la acción de sacar el residuo de la casa y depositarlo en algún lugar específico, ¿sí? Para que luego sea retirado por el servicio municipal, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de contenedores, ¿no? Hablando de situaciones en las cuales hay separación en origen, mientras que en la otra imagen podemos observar su disposición inicial en la vía pública de manera incorrecta. Tenemos también acá otro ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver con también la separación en origen, depositar ciertos materiales en ciertos sitios específicos y la disposición inicial quizás más común relacionada en aquellos sitios en los cuales no hay recolección, separación en origen y recolección diferenciada, en los cuales los residuos se colocan todos juntos en un determinado cesto. Acá tenemos también otros ejemplos de actividades que están asociadas a la disposición inicial, pero que a su vez hablan de un proceso justamente de recolección diferenciada, aunque sea informal, ¿sí? Relacionado con, por ejemplo, quienes pasan a retirar los cartones, las botellas, ¿sí? De manera de quizás ahorrarnos un paso, pero a la vez contribuir al reciclaje de estos materiales. Para más información sobre estos temas pueden consultar el Atlas, ¿sí? sobre residuos, que está bastante interesante para profundizar en qué pasa en otros países. Fíjense ahí el caso de Argentina, nos dice de una generación per cápita de, ahí está por año, ¿no? Así que, pero piensen que si tenemos 365 días al año y es 341 kilos, ¿no? Al año estaremos más o menos un poquito menos de 1 kilo por año, 1 kilo por día por persona, pero es bastante parecido a lo que se estima generalmente. Podemos hablar también de cómo están compuestos los residuos, ¿no? Pensando en la separación en origen, y ahí vemos que la mayoría, el porcentaje mayor corresponde a los desechos alimenticios, ¿sí? Entonces ahí podemos pensar que según el tipo de material, las estrategias es bien interesante que se centren en el compostaje, por ejemplo, ¿no? Pero esto es para que tengan una idea de cómo están compuestos los residuos en la región. Luego tenemos otra etapa que tiene que ver con la recolección, ¿no? Que es propiamente dicho cuando se retiran los residuos luego de la disposición inicial. Eso, tiene distintos tipos de gestiones, ya sea municipal o tercerizado, ¿sí? Y esta recolección hace que los residuos se lleven a otro lugar, ya sea para su tratamiento o para la disposición final. El transporte justamente consiste en, estas etapas son combinadas, ¿no? Hay recolección y transporte, se recolecta, se junta y se transporta, se lleva hacia los sitios a los cuales están destinados esos residuos. Las modalidades de recolección tienen que ver con la recolección general, como por ahí veníamos también reflejando, sin separación en origen, ¿sí? Que es un poco más sencilla porque se junta todo y se lleva y ya está, pero esto imposibilita la recuperación de materiales. Mientras que la recolección diferenciada, una vez realizada la separación en origen, genera o facilita, mejor dicho, la posibilidad de poder tratar esos residuos previamente separados. La modalidad también puede ser puerta a puerta, es decir, cada domicilio tiene un cesto asociado para la disposición de sus residuos, o por contenedores, es decir, que la gente tiene que quizás acercarse a un contenedor comunitario y dejar ahí sus residuos.
Otra etapa de la gestión de los residuos es la relacionada a la transferencia, que apunta principalmente a reducir el costo del transporte de los residuos, y básicamente lo que sucede es que los camiones chicos que recolectan los residuos de la comunidad van a este sitio, a la estación de transferencia, en el cual se cambian los residuos, digamos, a un camión más grande para posteriormente llevarlos a ya sea a las plantas de tratamiento o al centro de disposición final. Como dice la diapositiva y lo mencionamos antes, principalmente esto se asocia a reducir el costo asociado al transporte, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de cómo funciona este sistema. Luego, también en relación a lo que sería la recolección y el transporte, tenemos el rol de un actor que son los recuperadores urbanos, que son los que también se solían llamar los cartoneros, ¿no? Que pueden realizar esta actividad del retiro de materiales reciclables, ya sea por cuenta propia, de manera organizada en cooperativas o incorporados como empleados públicos. Tenemos también esta modalidad, ¿sí? Puerta a puerta, ya sea por cooperativas, como ven ahí identificados con, con indumentaria específica, o por cuenta propia, digamos, de manera independiente. Los materiales que se reciclan, que también, digamos, cuando hablamos de separación en origen, apuntamos a que sean estos los materiales que se separen, incluyen el aluminio, el papel, los plásticos, el vidrio y el metal férreo, ¿sí? Todos estos son susceptibles de ser recuperados entre las distintas, digamos, variedades que presentan. También tenemos, bueno, metales no férreos, residuos de jardín, ¿sí? Que se utilizan para el compost, la fracción orgánica, como hablábamos, el tema de los restos de comida, ¿sí? Todo lo que es los derivados de la actividad de construcción y demolición, madera, el aceite residual, hay planes específicos, para los neumáticos también. Y en el caso de las baterías, bueno, ahí es como un tema un poco más complejo, ¿sí? Porque hay algunos materiales que se pueden recuperar, pero a veces no está la infraestructura y estos residuos pasan a ser un gran problema para su gestión. Respecto al tratamiento y disposición final, tenemos la incineración, ¿sí? Que digamos, se asocia a los residuos peligrosos, ¿no? Y hay que cumplir con determinadas normas para que no sea perjudicial tanto para la salud como para el ambiente. El aprovechamiento energético, ¿sí? Que digamos, implica darle un uso para la generación de energía, y la transformación biológica, que el ejemplo más común que podemos encontrar o el más conocido es el compost, ¿sí? Finalmente tenemos la disposición final en relleno sanitario, en el cual los residuos son enterrados en una obra de ingeniería realizada de manera tal que el impacto de esta actividad en el ambiente es mínimo, o se busca que sea mínimo, ¿sí? Digo, hay una superficie ahí, como se observa en la imagen, que hay una impermeabilización, ¿no? Con polietileno. Tenemos también la extracción de líquidos de lixiviados, ¿sí? Esos líquidos se tratan. También se monitorea el gas que emiten los residuos, ¿sí? Entonces no es un simple agujero en la tierra en el cual se tiran residuos, sino que está controlado para justamente evitar estos problemas en el ambiente. Esta imagen corresponde al relleno sanitario de lo que es la empresa estatal SEAMSE, que bueno, vamos a profundizar más en la clase sobre qué es. Luego tenemos otro tipo de disposición, que es en basurales a cielo abierto. Claramente acá las condiciones no son controladas, ¿sí? Hay una exposición de la comunidad constante a en este tipo de sitios. Abundan los problemas ambientales y los problemas a la salud, que también lo vamos a profundizar en la materia, quiero decir, en la clase, porque bueno, es bien interesante para pensar. Recuerden esta imagen, porque vamos a pensar, bueno, qué sucede con la salud y el ambiente, de qué manera se ven afectados ante estos lugares, y también un poco pensar en sus causas, ¿sí? O sea, vamos a ver las consecuencias, pero también pensar en las causas que lo generan y cómo desde los equipos de salud se puede intervenir. Finalmente, para ya ir cerrando, vamos a hablar de microplásticos, que son también residuos plásticos cuyas partículas no superan los 5 milímetros y provienen de la degradación de plásticos como las bolsas, ¿sí? Todo lo que es los envases de comida descartables, como se ve ahí,
las tuberías, las telas, también pequeñas esferas plásticas que son fabricadas para los juguetes o almohadas blandas, y microesferas como las que se encuentran en los dentríficos, que son para darle color, brillo o como material de relleno. En este sentido, podemos pensar que hay residuos entonces de microplásticos que ya se fabrican, digamos, en ese tamaño, ¿no? Como esto de las microesferas o los pellets plásticos, pero también hay como una fuente secundaria que es la degradación de los materiales plásticos, como los que observamos ahí. Cuando se van degradando, su tamaño va disminuyendo para finalmente convertirse en un microplástico. Sobre esto también vamos a hablar más en profundidad en la clase. Finalmente vamos a hablar de las islas de plásticos en el océano, las cuales son acumulaciones de residuos, como se ve en las imágenes, derivadas de la acción de las corrientes, ¿sí? Se forman remolinos que finalmente lo que hacen es que los residuos queden atrapados ahí, y como en general son materiales que tardan en degradarse, constituyen un gran problema porque afectan claramente a las especies que habitan en el agua, ¿verdad? Tanto en lo que refiere a la superficie como también la profundidad, debido a que tapan el acceso de la radiación solar. Bueno, hay un montón de problemas derivados de esto que también los podemos profundizar en clases. Finalmente les dejamos la bibliografía que utilizamos, ya sea para las imágenes como para que puedan complementar sobre los temas que les interesen, y con esto cerramos y nos vemos en las próximas clases.